Saltamos ahora a un prototipo, una cosa muy básica, pero que va a dar mucho que hablar, un prototipo que va a impactar mucho cuando salga en un par de meses. Y este prototipo nos van a presentar un periodista y un programador. Se trata de estudio de caso del News Game, esos juegos que utilizan la información como recurso para entretener, pero también para hablar de cosas importantes, que se llama Beyond the Paradise, más allá del supuesto paraíso. Tenemos a Angelo Atanasio, periodista, productor y editor multimedia, realizador de reportajes multimedia interactivos e inmersivos. Colabora con diarios y revistas europeas y latinoamericanas. Ha recibido premios y menciones importantes como, por ejemplo, el Premio Rey de España 2016 a la mejor cobertura, categoría digital, mención especial Premios Ortega y Gasset 2015 y 2016, Long List of One World Media Awards 2015, el Digital Media Award Category, Premio de Periodismo sobre Investigación e Innovación Tecnológica Tecnalia, la 7ª edición, entre otros. Y Carlos Ruiz le acompañará, director de Tecnología y Operaciones en Interactius, cofundador de Interactius, una empresa barcelonesa dedicada al diseño centrado en el usuario. Es director de proyectos digitales aplicando la metodología de User Experience con un equipo multidisciplinar, comunicadores, diseñadores y programadores que confluyen en la ejecución de cualquier creación multimedia. Es experto en planificación de proyectos, diseño de la interacción y desarrollo front-end. Lo que no puede hacer Carlos, no sé si lo puede hacer mucha gente. Entonces, para presentar este proyecto, porque forma parte de una escuela que ha hecho el Docs Barcelona, que se llama Documentary School, nos acompaña María Cilleros, que es la coordinadora de Documentary School. Va a introducir un minuto el proyecto Documentary School y vamos a ver este proyecto para que veáis la premiere hoy en Interdocs Barcelona para vosotros del exclusivo prototipo de Beyond the Paradise. Un aplauso para María, por favor. Bueno, tengo un minuto entonces. Buenas tardes. Como dice Arnau, me llamo María. Formo parte del staff de Docs Barcelona, con lo que creo que ya en repetidas ocasiones este día os han dado la bienvenida en nombre del equipo, pero muchas gracias por estar aquí también. Y concretamente soy la coordinadora del área formativa de Docs Barcelona, que es la Docs Barcelona School. La Docs Barcelona School, de hecho, Docs Barcelona lleva ya muchos años, casi 20 años, impartiendo formación para formar a documentalistas. Sin embargo, hace un par de años se inicia esta nueva marca como Docs Barcelona School, ya aglutinando todos los cursos, todos los talleres y toda la formación que imparte la entidad. Un poco la estrategia de trabajo que tenemos es aliarnos con diferentes universidades en diferentes países del mundo para hermanar la parte más académica y de análisis con la parte más práctica que podemos aportar como Docs Barcelona. Y por eso tenemos alianzas con universidades tanto en Chile como en Colombia, como aquí en Barcelona con la Facultad Blanquerna de Comunicaciones. De hecho, quizás habéis visto entre las sillas algunos folletos de los dos programas que impartiremos a partir de septiembre, que son el Máster en Dirección y Producción de Documentales y también el Diploma de Especialización Universitaria en Documental Interactivo y Transmedia. Pero de manera independiente, solamente como Docs Barcelona School, este año hemos llevado a cabo un curso que se titulaba Nuevas Narrativas, Documental Interactivo y Transmedia, cuyo director académico era precisamente Arnau Gifreu, y que hemos estado realizando durante 6 meses y donde hemos tocado diferentes temas como webdoc, interactivo, gamificación, inmersión, instalación. De hecho, por aquí, por la fila cero, hay algunos de los profesores como Jacobo Sucari, que estaba aquí hace un momento, Isabel Fernández también ha venido, Ferran Clavell, que hablará más tarde, y que han estado impartiendo clases en este curso. Y en el marco de este curso se eligió un proyecto para ser llevado a cabo de manera colaborativa, que era Beyond the Paradise, que es el proyecto cuyo prototipo os van a presentar a continuación y que se ha trabajado a lo largo del curso, dirigido por uno de los alumnos, que es Angelo Atanasio, y también con Carlos, que os lo presentaba Arnau hace un momento, que es del equipo de Interactius, que se han encargado de la programación y del diseño. Y bueno, nada, por mi parte eso es todo, solamente pues dar paso a Carlos y a Ángelo y muchas gracias de nuevo por estar aquí en nombre de Docs Barcelona. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Ángelo Atanasio, soy periodista freelance. Bueno, la presentación ya entre Arnau y María ya está cubierta. Bueno, yo soy Carlos, está claro. Y
Lo que presentamos es Beyond the Paradise, que... Perfecto. Beyond the Paradise es un proyecto que tiene como, digamos, como objetivo principal contar las consecuencias positivas y sobre todo las negativas de la industria turística en 3 países tropicales, que son Tailandia, Zanzíbar, la isla de Zanzíbar que pertenece a Tanzania, pero como caso de estudio Zanzíbar sola, y República Dominicana. Y es un proyecto que está financiado por el European Journalism Center a través del programa Journalism Grant. Es un proyecto europeo, una convocatoria europea que hay 2 veces al año y que promueve periodismo sobre temas relacionados con los objetivos, el Sustainable Development Goal de los países en desarrollo. Por eso he elegido estos 3 países y mi intención era investigar exactamente cuáles son las relaciones de fuerza en esos países a través de la industria del turismo, utilizando el turismo, los viajes, como una metáfora. Y por eso también Beyond the Paradise, de alguna manera, es investigar qué es lo que hay detrás de lo que nosotros muchas veces creemos un paraíso. Y entonces, ver si hay limbos y, sobre todo, descubrir si hay infiernos que vale la pena conocer e incluso denunciar en algunos casos. En cada uno de los 3 países me he centrado en un macro tema, un macro problema. En Tailandia, en el turismo sexual. En Zanzíbar, en la isla de Zanzíbar, en cómo el frágil ecosistema de la isla está siendo afectado por la industria del turismo. Y finalmente, en República Dominicana, he analizado si el modelo del todo incluido es un modelo viable, sostenible, tanto socialmente como a nivel medioambiental. La realización, la producción periodística la he llevado a cabo yo junto con el colectivo de fotógrafos llamado Ruido Foto, en particular con 3 personas, Toni Arnau, Edu Ponces y Pau Coll, que agradezco. Y el proyecto lo hemos orientado principalmente en formato móvil. O sea, hemos pensado en hacer un game, un reportaje juego que se juegue principalmente a través del móvil o de la tableta, pero de todas formas de dispositivos móviles. También por el tema relacionado con el engagement de lo que se ha hablado esta mañana. Pero de todas formas ahora paso la palabra a Carlos, que explicará mejor cómo hemos querido desarrollar a nivel de experiencia de usuario el sistema, y después pasaremos a mostrar el dispositivo, el prototipo del proyecto. Gracias. Muy bien. Bueno, voy a empezar un poco con esta slide. Bajo mi punto de vista y sobre todo bajo el punto de vista de un usuario final, un proyecto audiovisual interactivo se basa en estos 2 pilares que son, en fin, claramente están diferenciados y sobre todo lo importante es que cuentan con el mismo peso dentro de un proyecto interactivo. Uno es el qué, del que se ha hablado bastante. Al final es el contenido, ¿no? Lo que el usuario al final consume. Y luego la otra parte es el cómo lo consume, ¿no? O sea, cómo interactúa con estos contenidos. Y todo este peso recae en la interfaz, en la interfaz de usuario, ¿vale? Un poco, en 2 minutitos, quiero hablaros de esto en particular, ¿no? De la metodología concretamente centrada en el usuario. Básicamente, la metodología centrada en el usuario, que es DCU, parte de la base de que tenemos a nuestro usuario final como núcleo del proyecto y lo tendremos en cuenta desde el minuto 0. Entonces, dado un proyecto digital interactivo, una interfaz digital que puede ser de cualquier tipo, sea un e-commerce o sea, en fin, un documental interactivo, como es el caso, por su parte también existen una serie de usuarios que al final interactúan con este documental, con este proyecto. Ahí se genera una experiencia de cada uno concreta para cada uno de estos usuarios, y a partir de aquí lo importante, digamos, es conocer exactamente estos usuarios para enfocar correctamente el proyecto a través de una serie de tareas de investigación de su usuario, al final para generarnos un modelo, un arquetipo mental de cuál es este usuario objetivo al que va dirigido. No es lo mismo diseñar para yo que sé, adolescentes de 16 años que para público adulto de más de 50, por ejemplo. Entonces hay que tener muy claro ese target. Aparte también hay otra parte muy importante que es la evaluación de esa experiencia de usuario, es decir,
poder conocer previamente cómo ese arquetipo de usuario ya interactúa con otras aplicaciones similares a la nuestra. Y al final todo esto genera bastante información y la idea es que a partir de ella entonces ya podremos diseñar, definir y al final optimizar nuestra interficie para conseguir que sea pues, principalmente usable, que es una gran palabra, atractiva, intuitiva y al final que cumpla los niveles de satisfacción, eficiencia y eficacia que el usuario final espera, ¿vale? Al final todo esto, ¿cómo se hace, no? Pues muy rápidamente os paso unas diapos que en Interactive usamos bastantes, la DCU con una capa por encima que la llamamos ICITE. Entonces, partiendo de la base que un proyecto se puede partir en varias fases, como cualquier proyecto, sería la fase de requisitos, de toma de requisitos inicial, la fase de definición, diseño y luego desarrollo. El ICITE lo que nos marca son las áreas de trabajo en función de cada fase en la que nos encontramos el proyecto. ICITE pues, viene a ser investigación, la fase inicial, contenidos, interacción, tecnología y evaluación. Y, insisto, muy por encima os enseño un poquito las técnicas, esas tareas y esa documentación que podemos y deberíamos de generar cuando nos enfrentamos a un proyecto digital e interactivo. En un estado inicial, que es la toma de requisitos, la idea es, como decía, conocer muy bien a nuestro usuario potencial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues preguntándole, no queda otra, pues a través de cuestionarios, entrevistas, focus groups, que son como reuniones en grupo, análisis de necesidades, etcétera. También hay una parte, aquí sería la parte inicial también construir la estrategia nuestra de negocio, ¿no? la estrategia digital que deberíamos seguir. En las fases de definición y diseño, que es donde posiblemente encontraremos el más grosso del proyecto. Inicialmente vamos a tener que diseñar la interacción, es muy importante, construir una buena arquitectura de contenidos, workflows, o sea, los caminos que puede seguir nuestro usuario, juntamente con tener una estrategia de contenidos, es básicamente poder hacer un despliegue completo de todos los contenidos y también elaborarlos, al final, pues en fin, la parte de Angelo, toda la parte de Angelo, que no es para nada poca. Y luego al final pues todo el diseño ya gráfico, partiendo de la base de un prototipo hecho con boli y papel, que sea muy fácil romperlo y volver a empezar. Luego ya pasaríamos poco a poco a la dirección de arte y luego elaborar pues las maquetas gráficas que para ya dar un sentido visual a nuestro proyecto. En el área tecnológica no me gustaría liarme demasiado, simplemente decir que existen frameworks de programación y estándares que funcionan muy bien, animo a usarlos e incluso nos pueden facilitar bastante la vida en temas de desarrollo. Y por último, la DCU, y por último y no menos importante, tiene una fase, una área que es la evaluación, que es transversal y es vital que empiece desde el minuto cero del proyecto. Entonces consiste en poder evaluar cada una de estas tareas, de estos documentos que os he ido contando, poderlos evaluar con el usuario final de forma iterativa. Entonces ahí conseguimos poder ir mejorando el proyecto a medida que lo vamos construyendo, porque suele pasar, seguro que nos ha pasado a todos, el hecho de esperar a tenerlo todo acabadito para luego enseñarlo y al final cualquier cambio supone un coste más elevado, ¿no? Un poco la idea es esta. Y luego, para acabar, me gustaría hacer hincapié en el tema de las estructuras de navegación. Es importante, en el caso de los documentales interactivos, que al final explican una historia, que es la gracia, ¿no? Escoger bien la estructura de navegación y trabajar muy bien los contenidos, hacer una arquitectura muy detallada, identificar los contenidos que realmente sean esenciales, que aporten el valor suficiente, trabajar su duración, que si son largos el usuario se aburrirá, si son cortos el usuario querrá más, ¿no? Y al final todo esto derivará exactamente en escoger la estructura de navegación apropiada. En el caso de Beyond the Paradise, dado que son viajes, como comentaba Angelo, escogemos una navegación lineal, pero ramificada. Entonces ahí separaríamos claramente los contenidos más estáticos, como texto, imagen o incluso vídeo, de los news games, que es realmente el aporte más interactivo que el usuario puede realizar.
De esta manera conseguimos que el usuario pues, no se pierda en todo lo que es su viaje y sepa en cada momento dónde esté. Y bueno, un poco eso es todo. Ahora ya pasamos a la demo. Un segundito que la preparo. Aquí la tienes. Un segundo, ¿eh? Como les decía, es un prototipo, estamos todavía en fase de desarrollo, es muy importante. Digamos, la versión definitiva se publicará a mitad de julio, probablemente en el diario.es aquí en España, y en los meses posteriores también en otros medios europeos, en Italia, en Bélgica y también quizás en medios internacionales. Pero la primera edición será en español y bueno, empieza así. Es un juego, como decía, que se tiene que jugar con las manos. La idea era que la navegación fuese táctil y que entonces tanto la navegación de las pantallas narrativas como la de los juegos se pudieran hacer todo a nivel con los dedos. La idea de fondo de la razón del por qué está pensado para móviles es porque en los últimos años a nivel de periodismo ha aumentado exponencialmente el consumo de información a través de los móviles, y también porque, por otro lado, los juegos de móviles son de los más usados también en la vida cotidiana, si vais en el metro, ¿no? Y entonces está pensado para que el usuario lo pueda utilizar en cualquier momento del día sin tener que estar delante de una pantalla del ordenador. Y entonces también la realización digamos, la realización de los contenidos va detrás de esa idea de fondo. Entonces, esta es la opción. Después de la portada habrá una opción de registro, porque a propósito del engagement que mencionaba antes, con el diario.es hemos llegado a un acuerdo a través del cual los usuarios que se registren, y entre los usuarios registrados que acumulen más puntos, porque hay puntos, un sistema de puntuación, al final de la campaña de difusión, el diario hará un sorteo de algunas suscripciones reales. Esto porque la idea de fondo es que el commitment, la implicación trae recompensa simbólica porque se ha podido aprender de problemas y de soluciones de un determinado tema, y una recompensa real. O sea, es un juego de verdad, no es un juego simplemente formal. Aquí es la opción de elegir las 3 experiencias. Y esto es el diseño de una pantalla de cómo será, digamos, la navegación. Entonces hay la parte de la puntuación siempre constante del país, hay un menú, habrá otras opciones de, por ejemplo, hay ruido de ambiente, además siempre habrá las pantallas, aunque sean fotográficas, habrá sonido de ambiente, será posible quitarlo, y arriba una barra para ubicarse adentro de las distintas aventuras de un mismo país. Estas son las entrevistas, hay videoentrevistas, pero están pensadas en una fórmula de 3 preguntas a alguien. Y cada pregunta es un microvídeo, una cápsula de vídeo, y de manera de acortar el tiempo de consumición de la información. Y además, después de cada pregunta, hay un test sobre esa parte de entrevista, un test que da puntos. Entonces premia quien ha escuchado la entrevista y quien lo ha seguido. Entrevistas que se pueden saltar, la navegación puede ser es absolutamente libre, pero eso, si quien se implica, el usuario que se implica más en leer y en escuchar la entrevista y responder bien, pues después tiene más posibilidades de ser premiado. We want to draw tourists to a new places, to experience Thai way going to spend every dollar into local economy. Hay un cuestionario, entonces si se contesta mal hay un aviso, y si se contesta bien se acumulan puntos, y además hay una parte donde poder añadir contenido e información sobre esa parte de la entrevista. Y después, esta es la parte dedicada a la investigación del turismo sexual en Tailandia. Esta es una parte más inmersiva. Muchos vídeos están grabados en GoPro justamente para dar la sensación más de inmediatez y más adentro del lugar. Y además hay vídeo en 360, en realidad virtual, de algunos lugares, como ventanas a la situación de la que se está hablando.
y de otro tipo de juego, un memory match, donde el contenido de las imágenes está relacionado con el contexto global. Por ejemplo, en Tailandia, todas estas son las marquesinas de los burdeles y de los bares a gogo de Pattaya. La idea es recrear la acumulación y la sensación de agobio, ¿no?, en una situación así, y además, porque eso es una clásica, lo que en periodismo es una galería de foto, pero en la galería de foto la tensión baja mucho y se tiende a pasar página. En cambio aquí hay que prestar atención a los detalles para poderlo reconocer. Y eso también lleva a punto. No consigo hacer más que... en fin, soy muy malo. Bueno, lo cierro. Y lo último... Se van acumulando. Hay la acumulación de puntos. Y lo último, vemos la video 360. Podemos ver un enlace 360. Sí, solo para ver. Y aquí esto hay la posibilidad incorporada dentro de la narración, ahora está afuera. Eso es una calle de Pattaya, que es un poco una de las capitales de turismo sexual de Tailandia. Los video 360 todavía no tienen una sintaxis elaborada, pero la idea es de alguna manera vivir inmersivamente adentro de esa situación, o sea, vivir lo que está pasando en la calle de las que se está hablando y se está comentando. Y eso es todo. Molt bé. Bueno, como os he dicho, era un prototipo, pero realmente promete mucho. Tenemos tiempo para una pregunta. Tenemos que ir acortando cada vez más los tiempos para llegar más o menos a la hora de cierre. ¿Hay alguna pregunta para este News Game específico? No. El News Game más o menos estará listo. ¿Se sabe un poco cuándo? Sí, se publicará. Si mantenemos la ruta, a mitad de julio en el diario.es. O sea, a mitad de julio en el diario.es se podrá consultar y se podrá jugar. Y los 3 países y toda la navegación y todos los juegos estarán ahí adentro. Muy bien. Ha sido bonito también con Angelo y el equipo de Interactivos llevar el proceso de ver cómo intentamos gamificar una cosa. Nos hemos peleado meses. Ha intervenido también Eva Domínguez, ¿no?, una de las grandes figuras, ¿no?, en el periodismo multimedia y gran maestra, que de alguna manera hará que esto, esperemos que sea... Yo es la primera vez también que lo veo, en ser el director de este curso de posgrado, primera vez que lo veo y la impresión que me llevo es muy, muy, muy grata. Con lo que... Muy bien, tenemos que hacer el cambio. Un aplauso para Angelo y para Carlos.